Salmos, capítulo 40. Es un salmo bastante conocido. Vamos a tomar un solo versículo para dar comienzo a lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Salmo 40, versículo 12. Cuando lo hayan encontrado, el pueblo dice amén. Lo leemos, como siempre, como es un solo versículo, lo vamos a leer todos juntos. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Amén. Tome su asiento. Bendito sea el Señor para siempre. Creo que todos sabemos lo que significa una crisis. Una crisis no es solamente un problema, no es simplemente un pequeño problema. Una crisis es aquella situación que yo creo que a todos nos ha tocado, y si no en algún momento le va a tocar. Porque a veces pensamos que por ser cristiano estamos exentos. No, al contrario. Vemos aquí a un hombre de Dios, al rey David, trayendo este salmo que un poco nos habla en forma figurativa lo que es estar en una situación de crisis. ¿Amén? Y dice, me han rodeado. No está hablando de un solo problema. No está hablando de tal vez como a veces pensamos, un inconveniente. Está hablando de muchos. Amén. Habla de un gran número de problemas. Podríamos decir cuando el hombre y la mujer se siente que está entre la espada y la pared. ¿A quién le ha tocado vivir esto? ¿A usted no le ha tocado? Prepárese porque le va a tocar. Por eso la palabra de Dios, a veces pensamos, estamos en la iglesia y decimos, bueno, ya mi vida va a ir, mi camino va a ser sin obstáculo. Y el Señor, el camino verdadero de Dios nos enseña que Él va moldeando nuestro carácter. Usted se imagina que a David no le podía entregar un reinado si en antes no lo preparaba. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que David fue perseguido. Saúl tuvo celos, envidia y quería matarlo y empezó a escapar, empezó a irse de aquí para allá. Y llegó un momento donde el gran guerrero, aquel que tenía la capacidad de matar a muchos, en el cual hacían cánticos hasta hoy, es el héroe nacional de Israel, llegó a tener temor. Y dice, me han alcanzado mis maldades. Era tanto el peso que había sobre él, que dice que no podía levantar su vista. Y yo pensaba en estos días, ¿cuántas crisis hemos visto por televisión? Hemos visto en la noticia de lo que pasaba allí en Corrientes. Yo vi a un hombre que decía, yo no quiero vivir más porque lo perdí todo. Esa es una crisis. Yo vi a una persona que decía, lo poco que tenía se lo llevó el fuego y ahora no sé qué vamos a hacer. Gente que de golpe pierde todo lo que tiene, se siente como sin saber qué hacer. Y en esta noche el Señor nos quiere enseñar qué hacer cuando estamos en una crisis. ¿Cuántos quieren saber? Usted tal vez diga, no, yo soy cristiano. Prepárese. Y si usted no entiende o no quiere escuchar la palabra, difícilmente alguien podrá aconsejarlo. Y el consejo que le da será un consejo que tiene una limitación. Pero cuando la palabra de Dios nos habla con sabiduría. Bendito sea el Señor. Crisis. ¿Sabe que estaba escuchando y les decía yo el viernes que tenemos que orar por el pueblo de Ucrania?
decían las estadísticas que es el pueblo de Europa que más cristianos evangélicos hay. Se han unido las iglesias y parece que lo que no está pudiendo hacer los misiles, el Señor se está levantando. Escuché la noticia que dice que parece que los rusos están perdiendo muchas vidas. Hermano, nunca una guerra es linda, de parte de quien sea, porque hay muerte. Dios no está ahí. Dios quiere la paz para la tierra, pero la perversidad del hombre, el egoísmo lleva a la guerra. Debemos orar para que esto pueda detenerse en su misericordia. Yo no estoy sin ser conmovido viendo chiquitos, viendo familias. Es doloroso, hermanos. ¿Se acuerdan que el viernes yo les decía, nosotros disfrutamos de una libertad, de un tiempo? Y les decía, ¿qué pasaría si cae un misil acá y la iglesia estaría llena, hermanos? Que Dios nos ayude en este tiempo a aprovechar el tiempo que nos queda. Bendito sea el Señor. Pero en este tiempo, tal vez usted esté pasando por una crisis. ¿Sabe por qué este mensaje? Yo siempre digo, estoy alerta, atento, porque el Señor en algún momento, hoy salí a la mañana y me encontré con una persona, un cristiano que ha retrocedido hace muchos años. Y lo primero que me dijo, pastor, yo estoy en una crisis. Y sentí su dolor cuando lo abracé. Y me contó muchas cosas, hermano, y la verdad me dio mucha pena, porque él dice, bueno, pero yo ya lo resolví. Pero la resolución no fue la manera de Dios. La resolución fue tomando cada uno por su lado, el hombre por un lado, la mujer por el otro y los hijos en el medio. Y yo decía, ¿ustedes saben la decisión que tomaron? Sí, yo sé. Ustedes saben que lo que hicieron traerá consecuencias sobre sus hijos. Ustedes saben que mañana sus hijos les van a reclamar. Ustedes saben que lo que han hecho delante de ellos, ustedes pierden autoridad. Porque la autoridad no es solamente porque sean el padre o la madre, sino por tu comportamiento, por tu moralidad, tu forma de vida. Y le decía, qué triste, ¿por qué no buscaron a Dios? ¿Por qué se enceguecieron? Y cuando hablaba con él, vino este versículo, dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, dijo el salmista. Sabemos que el salmista era un hombre que tenía el corazón de Dios, pero también, como cada uno de nosotros, tenía pasiones y muchas veces se equivocó, muchas veces tomó decisiones que no estaban bien. Y él reconoce, dice, mis maldades me alcanzaron. Pero era tanto el pecado, el peso que él sentía que no podía levantar su cabeza. Bendito sea el Señor para siempre. Y fíjese lo que dice el versículo, que su corazón le falló. Al gran rey David, al hombre guerrero, dice que su corazón le falló. Hermanos, cuando estamos en una crisis profunda, cuando habla de corazón, habla de emociones, de sentimientos, y muchas veces decimos, bueno, si el corazón me dice que haga esto, y dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hay gente que te va a aconsejar en una crisis, bueno, haz lo que vos sientas. Un hombre, una mujer, un amigo le va a comentar, estoy en una crisis de matrimonio, y le va a decir, bueno, la mujer desde su óptica, el hombre de su óptica le va a decir, toma una decisión. Y lo que a vos te haga bien, eso hacelo. Sin importar el esposo, la esposa o los hijos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nos dejamos llevar por el corazón. Y dice la palabra que el corazón nos puede engañar. Bendito sea el Señor. Tenemos que entender, hermanos, que por más cristianos que seamos, por más líderes, por más pastor, diáconos, coristas, podemos y en algún momento vamos a pasar por crisis. Tal vez la crisis sea de que tengo que decidir qué voy a hacer con el llamado. ¿Se acuerdan que la otra vez el Señor nos hablaba? Cuando entramos en crisis, porque vamos a tener que decidir entre Dios o nuestros proyectos. Y eso también es una crisis. Por eso en esta noche yo les quiero hablar, ¿qué hacer cuando llegue esa crisis?
Bendito sea el Señor. Yo no sé si usted se ha preguntado, como cristiano, ¿qué hago? Muchas veces correrá de aquí para allá preguntándole a alguien, y ¿sabes qué me pasó esto? Si tiene una confianza. Y esa persona tal vez lo va a escuchar, pero le va a decir, bueno, tiene que orar, pero quisiéramos que alguien nos diga algo más. ¿Y sabe dónde está la respuesta? En la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A mí me gustaría que usted busque el Salmo 77:2. Fíjese lo que dice. Esa es una de las primeras respuestas. ¿Qué hago, Señor? Si usted se siente en una crisis en esta noche, si usted está pasando por una crisis económica, una crisis de matrimonio, una crisis con sus hijos, una crisis con su familia, una crisis donde no sabe qué hacer de su vida, pero usted ama a Cristo. Dice la palabra algo, Salmo 77, versículo 2. Dice, al Señor busqué. ¿Cuándo? En el día de mi angustia. Alzaba él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Otra versión dice que levantaba la mano al cielo toda la noche. ¿Usted se imagina? Nosotros levantamos las manos tal vez en una alabanza y ya nos cansamos. ¿Cómo sería la desesperación del salmista que decía, yo tengo que levantar las manos y no un ratito, no media hora, toda la noche? Pero aún así dice que su alma no tenía consuelo. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué nos enseña esta palabra? Que cuando usted esté en una crisis, y si en esta noche usted está en una crisis, lo primero que tiene que hacer es buscar a Dios. ¿Sabe? Lamentablemente la gente lo que hace, busca consejos. Le pregunta a uno, le pregunta a otro, le pregunta a alguien que tiene como un cartel de cristiano, pero no le responde con la palabra. Es triste cuando vas a preguntar y te dicen, bueno, tenés que orar. Sí, ya sabemos que tenemos que orar, pero ¿qué me dice la palabra? En la palabra hay respuesta. A veces se recurre a un amigo, a veces se recurre a otros, tal vez, en medio de la crisis. Nosotros hemos conocido y hemos orado, incluso por líderes, que tal vez en medio de una crisis terminaron yendo a un psicólogo. Porque necesitaban que alguien les dijera algo. Pero yo digo una cosa, nosotros somos cristianos, tenemos una palabra viva. Bendito sea el Señor. Dice que la palabra es el alimento, pero también la palabra nos enseña. Bendito sea el Señor. ¿A cuántos se le ha predicado esto? A muchos, a todos. Yo recuerdo a mis padres cuando estés en problemas, busca a Dios. Lo sabemos todo. Amén. Pero ¿qué pasa, hermano? Que cuando estamos en crisis, siempre es la última opción el Señor. La primera opción es decidir de acuerdo a mis emociones. Si yo estoy enojado con alguien, y bueno, yo decido como a mí me parece. Yo decido conforme, porque yo tengo razón. Y Dios que dice, no, yo sé lo que tengo que hacer. Un hombre y una mujer, o con un hijo. ¿Qué decisión? Conforme a las emociones. Y así es como se falla muchas veces. Me decía este varón, estamos separados, no es la misma persona, y usted si la ve no la reconoce. Le digo, pero en el matrimonio es 50-50. Y vos eras el sacerdote, yo te lo dije. Eras el responsable de llevar a tu familia a los pies de Cristo. Sí, pero tenés que hacerte cargo que decidiste conforme a tu corazón. Yo sé que no es grato, hermano, hablar así. Yo sé que no es grato tener, pero el Señor nos mandó a poder confrontar con la palabra. Y yo le decía, hoy tal vez vos lo resolviste y pensás que ya está todo bien. Pero dentro de unos años vas a ver en tus hijos rebeldía. Van a buscar caminos que te van a doler. Y cada vez que ellos o le quieran decir algo, te lo van a decir. Vos hiciste esto, vos me abandonaste, vos dejaste la familia. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? Porque con un grande, pero cuando es un hijo que te lo dice, ¿qué le decís? Por eso, crisis vamos a pasar todos. No hay matrimonio perfecto, hermano. Yo lo he dicho un montón de veces. El que diga, mi matrimonio es perfecto, miente. Miente.
¿Sabe por qué? Porque somos dos personas, dos pecadores, no somos ángeles. Tenemos nuestro carácter, algunos más dócil, otros más temperamental. Pero hay algo que nos une y no se tiene que olvidar los matrimonios. Es el amor. Contra el amor no hay ley, dice la palabra. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea su nombre. ¿Por qué será que el ser humano busca a Dios cuando ya las puertas todas se cierran? ¿Se ha puesto a pensar? Estoy en una crisis económica, lo primero que hago voy al banco. En el banco me dicen que no me pueden dar nada porque debo mucho. Voy a la tarjeta, voy a tantos lugares, le pido a uno, le pido al otro, y a lo último, ya cuando estoy desesperado, doblo mis rodillas. Y el Señor dice, yo quiero que entiendan que ustedes van a pasar por crisis. No están exentos. Pasó el de David, vamos a pasar todos por crisis. Más grande, más chica. Usted dirá, pero yo estoy haciendo y sirviendo al Señor, perfecto. Pero cuando tenga que decidir por Cristo va a tener una crisis. Porque va a tener que renunciar a todo su proyecto de vida por Cristo. A todos esos sueños que tal vez albergaban de tener, no sé, cosas materiales, que eso creo que a todos nos pasa. Pero el Señor cuando te llama, dice que el que mira hacia atrás no es digno. Señor, esa palabra es muy dura. Y entramos y lloramos y luchamos con Dios hasta que se produce que nos quebramos. O el otro caso, el peor de los casos, dice esto no es para mí y se aleja. ¿Cuánta gente en este tiempo está viviendo en crisis? ¿A cuántos de tus amigos familiares lo has visto en crisis y le dice, ¿por qué no te acercas a Dios? No, yo a la iglesia no voy a ir. Voy a ir a lo último. ¿A cuántos hemos tenido que orar cuando ya están postrados en una cama? Cuando Dios les ha dado, ¿sabe a quién les llama impío la palabra? A los que rechazan la salvación. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Qué triste sería para nosotros dejar al Señor como la última opción. Me doy cuenta que todas las puertas están cerradas, que no se puede hacer nada. Bueno, entonces voy a orar. No, el Señor dice, yo tengo que ser el primero. Dice, fíjense lo que dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. En el día de la felicidad parece que no. Se puso a pensar. Cuando estaba feliz no dijo nada. Cuando estaba feliz compartió con los amigos. Cuando estaba feliz pagó para todos. Cuando estaba feliz sonrió, se le metió, hizo banquete. Pero en el momento de la angustia todos los demás desaparecen. Se van los amigos, se va la familia, se van todos esos que están a tu lado. Y el único que queda es el Señor. El salmista se dio cuenta. Dice, y estuve toda la noche con mi mano levantada. Dice, pero no encontré consuelo. Porque se demoró en llegar al Señor. Porque fue a lo último. Si usted está pasando por una crisis, hermano, hermana, hoy es la noche. Hoy es la noche para que usted diga, ya no lucho más con mi fuerza, vengo a los pies de Cristo. Alabado sea el Señor para siempre. Yo le decía a este varón, Dios tenía un llamado sobre tu vida, sobre tu familia. ¿Qué has hecho? Pero ¿saben qué? Corazones duros. Parece que ya no sienten ni siquiera misericordia por los hijos. Qué triste es cuando llega la noticia, cuando los hijos crecen y viene la noticia y te golpean la puerta y te dicen una mala noticia de tu hijo, que está preso, que está en el hospital y en el peor de los casos que ha muerto. Cuando tenía un futuro por delante, cuando Dios preparó todo. El Señor dice, no me busques en el día de angustia, hoy tienes que buscar. Hoy es el día agradable. ¿Por qué esperar más? Cristo viene pronto. ¿Saben que hoy escuchaba y decía, le comentaba a mi esposa? Dice que este hombre de allí de Rusia está muy enojado. Y antes de venir yo escuchaba las últimas noticias que le dijo a todo su ministro de Defensa que prepare su armamento nuclear, porque no pueden entrar. Ahora va a negociar, pero hay algo. ¿Saben qué está pasando?
hay rodillas, hay gente orando. Dice que los analistas se han sorprendido cómo puede resistir tanto esa gente. Dice que hay ancianos, jóvenes, niños defendiendo su lugar. Pero yo pensaba, yo he visto en estos días gente alabando abajo de un subte, gente cantando, gente llorando en la presencia del Señor. El poder de Dios es inigualable. Tal vez este hombre tenga que saber, porque hay personas que creen que son más grandes que Dios. Tenga que saber que hay un Dios de todo poder. Ese Dios que pudo detener el sol, el que creó el cielo y la tierra. Cuando se levanta en tu defensa, no hay quien pueda hacerle frente. Bendito sea el Señor para siempre. Yo no sé lo que está pasando, hermano. Me dio alegría ver a este hermano, pero cuando lo abracé, sentí su dolor. Y me dice, no, sí, ya tomamos esa decisión. ¿Y el Señor? No, se alejaron. ¿Y los hijos? Bueno, ya cada uno tomó su rumbo. Son chicos. Qué triste, hermano. Y yo decía, ¿qué pasa cuando viene la crisis? ¿Por qué hay gente que reacciona de esta manera? Cuando tenemos un Dios grande. Cuando tenemos a un Dios que nos dijo en la reunión pasada, si tú puedes creer, si puedes creer, verás la gloria de Dios. Pero ¿qué le pasa al pueblo? ¿Se acuerda? Nos decía, mientras ustedes no crean, van a ser un pueblo mudo. Zacarías les dio una profecía al ángel y me dijo, el ángel le dijo, me envió Dios a decirte que engendrarás un hijo que será grande. Y hablaba de Juan el Bautista. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo será esto siendo yo anciano? Dijo, por no creer quedarás mudo. Hoy mucha gente no cree en las promesas de Dios. Y como no cree, nunca tiene nada para contar. Nunca puede contar bendiciones. Lamentablemente los labios están llenos siempre de cosas malas. ¿Saben qué? El cristiano se ha acostumbrado a contar las derrotas. Tenemos lucha, pero somos más que victoriosos, hermano. Si Cristo viene, que nos encuentre preparados. A veces hay gente que piensa que servir a Cristo es simplemente estar siempre en derrota. No, vamos a la guerra, pero Él está como un gran capitán delante. El Deuteronomio dice, por un camino van a venir, pero se tendrán que ir espantados por 7, porque yo estoy contigo. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer en la crisis? Isaías 48:10 dice, he aquí, te he purificado, no como a plata te he cogido en hornos de aflicción. En tiempos de crisis, en tiempos de dolor, usted tiene que confiar que lo que Dios está haciendo será bendición para su vida. Lo primero que hacemos, ¿por qué a mí, Señor? Un cristiano me pierde su trabajo, lo primero que hace, ¿por qué a mí, Señor? Cae alguien enfermo. Como relacionamos, como creemos que Dios es como nosotros. Y entendemos que Dios es premio y castigo. Si yo hago las cosas bien, me va a bendecir. Ese es el evangelio de las obras. Ese no es el evangelio de Cristo predicó. Somos salvos por gracia, porque somos todos malos y pecadores. Bendito sea el Señor. Pero a veces decimos, ¿por qué esta crisis, Señor? Si en esta noche puedes entender que esta crisis es para que Él te purifique, para que Él te trate como en un crisol, como a plata. ¿Y el horno sabe cuál va a ser? La aflicción. Usted sabe que a la plata, al material precioso, para separarle las impurezas, para separarlo de todas las escorias, se lo mete al fuego a una temperatura muy grande. ¿Sabe dónde nos mete el Señor para purificarlo? En la aflicción. No es grato, ¿no? Cuando tiene que despedir a un familiar querido, un ser querido,
Y te preguntas por qué se fue tan pronto o por qué tuvo que ser de esa manera. ¿Cuántos siervos se han ido en este tiempo? O cuánta gente se va porque Dios se lo lleva, tiene un accidente y muere y dice, ¿por qué? El Señor tiene sus propósitos. La familia, los que quedan, pasan por hornos de aflicción. ¿Qué hacer en medio de una crisis? ¿Qué haces, hermano, en medio de la crisis? ¿Qué haces cuando tienes proyecto y de repente te dicen en el lugar de trabajo se terminó el trabajo? ¿Y ahora qué hago, Señor? Y empiezo a sacar cuenta y digo, no me alcanza, mis hijos tienen que comer, tienen que vestirse, ¿qué voy a hacer? Una crisis. O cuando ves que la persona que está a tu lado comienza a tomar otro camino. Cuando la persona que está a tu lado ya dice, ya no quiero estar más con vos. O cuando tus hijos se rebelan. ¿Qué hacer? ¿Por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué a mí si yo hago tu voluntad? Dice la palabra, he aquí, escuche bien lo que dice, te he purificado. Hermano, estás siendo purificado si estás en crisis. Si estás pasando por crisis, gloria a Dios. En medio de la tempestad, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, pero no te purifico como a plata. Así dice. Yo te he cogido en el horno de aflicción. No es un horno de fuego, es el horno de la aflicción. Cuando usted esté pasando por una crisis, levante sus manos y alabe al Señor. Gracias, Señor, porque me estás preparando para cosas grandes. Gracias, Señor, porque no me voy a quebrar. Me gustaría que usted recuerde cómo era cuando llegó. Cuando llegó, tal vez cualquier cosita le ponía mal. Pero ahora que ha crecido, ahora usted se da cuenta que va para adelante y pasan cosas y usted sigue. ¿Sabe por qué? Porque ese horno de aflicción, cuando estuviste en crisis, cuando lloraste amargamente, cuando nadie sabía, cuando tu familia no le querías contar lo que estaba pasando, pero tu Dios sí sabía. Él te estaba purificando. Él te estaba preparando ese horno de aflicción. Él no usa a cualquiera. Él usa gente que está quebrada. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden alabar a su Dios? Tenemos un Dios que es poderoso. A los 8 años yo le pregunté al Señor por qué. ¿Por qué se había llevado a mi papá? Y le dije, Señor, si yo lo necesitaba. Yo necesitaba su acompañamiento. Señor, yo necesitaba que Él estuviera a mi lado. Y me enojé con Dios. Porque pensaba como un niño. Yo lo que no me daba cuenta es que había sido metido en un horno. El horno de la aflicción. Pasé por depresión, por tristeza, por agonía. Dios me sostuvo. Y llegado el momento, el Señor me dijo, yo te escogí. No fue el hombre. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar hemos pasado por hornos de aflicción? Desechados, vistos menos, sin historia dentro del Evangelio. Tal vez lo miraban de reojo y decían, ¿a dónde va a llegar este? Se olvidaban que cuando Dios llama a alguien, no hay quien pueda revertir ese llamado. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea su nombre. El Señor te escogió. ¿Estás dispuesto a pasar por el horno? Alabado sea su nombre. Siempre decimos, no pasa nada si Dios no lo permite. Decimos eso. No pasa nada si Dios no lo permite. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro si perdés el trabajo? ¿Estás seguro si perdés y hay algo que te causa mucho dolor? ¿Estás seguro que vas a decir eso? Porque estamos acostumbrados a decirlo, hermano. Y no nos ponemos a pensar, decimos, no pasa nada, si Dios lo permite. Es fácil decirlo cuando le pasa al otro. Bueno, hermano, tranquilo, no pasa nada. Si Dios lo permitió es por algo. Pero cuando ves que tus hijos se están yendo en rebeldía, cuando ves que el matrimonio se está quebrando, cuando ves que económicamente no puedes, cuando ves que tus sueños se caen,
No es tan fácil decirlo. No es tan fácil decirlo. Pero ¿sabe qué? Si la crisis que estamos pasando, la crisis que estás pasando, o la crisis que puede llegar a pasar, no entiendes que Dios lo permitió, te vas a resentir con Dios. Hay gente que está resentida. Hay gente que dice, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué yo? ¿Sabe por qué? Porque cuesta entender. No es fácil. No es fácil aceptar la partida de un ser querido. El que diga que es fácil miente, hermano, no es fácil. Hay dolor, hay tristeza, hay angustia. David dice que cuando fueron asaltadas sus ciudades, volvió y lloró amargamente hasta quedar sin fuerzas. Un valiente, un hombre de guerra. Pero nosotros dicen, no, vos no podés llorar. Y guardamos, y escondemos. Pero hay cosas que nos quiebran. Y entramos en una crisis. Pero el Señor dice, yo te escogí. Vio que cuando Dios nos elige, Dios nos pone la mirada. Yo comparaba un día como cuando esos que salen a comprar batería, hierro viejo, vio que salen y compran y dicen, compro batería vieja, y la pagan muy, muy barato. Nosotros somos como esa chatarra, pero Dios nos pagó un precio muy alto. El precio de nuestra salvación. El precio de nuestra limpieza que tenemos acá en la sangre de Dios. Usted se imagina, para muchos sería que es un negocio malo, pagar algo que nos sirve caro. ¿Por qué el Señor te eligió? Porque dijo, yo de aquí voy a sacar algo bueno. Lo voy a meter en un horno. En ese horno lo voy a purificar. En ese horno lo voy a afinar como a plata. Ese horno se llama aflicción, ese horno se llama crisis. Bendito sea el Señor. Pero ¿por qué muchos no lo superan? Porque no buscan a Dios. Porque lo resuelven a su manera. Porque lo resuelven según el consejo de los demás. ¿Saben que la gente es buena para aconsejar? Pero cuando estás en crisis se van todos. La gente te va a decir, hace esto, hace lo otro, como si tuviera la fórmula mágica. Pero después te quedas solo. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra purificar. Purificar significa acrisolar, pasar por el crisol. Bendito sea el Señor. Una alabanza muy antigua decía que somos probados como el oro en el crisol, como el oro en el fuego. Usted el material precioso, el oro y la plata, lo mete al fuego y desprende toda la escoria y queda más puro. El Señor dice, nos compara, ustedes van a pasar también así, porque los voy a ir perfeccionando. Y vamos muriendo. Y lo que antes tal vez nos dolía, nos molestaba ya, y empezamos a entender lo que decía el apóstol. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Antes nos parecía raro, pero ahora entendemos, Señor, si usted me dice, aunque no tenga un peso en el bolsillo, Señor, yo quiero hacer su voluntad. Señor, usted me metió acá, usted me sostendrá. Señor, yo no estoy haciendo algo por mi cuenta, usted me mandó. Y cuando Él te manda, Él te sostiene. Alabado sea el Señor para siempre. Bendito sea su nombre. Muchos dicen, ¿por qué la crisis? ¿Por qué la crisis? ¿No sería más fácil venir a la iglesia, estar todo bien, no tener ningún problema? Cuando llega una enfermedad terminal, cuando llega problemas a la familia cristiana, los siervos, los líderes. La Biblia habla que cuando estamos en crisis, el Señor está trabajando. Señor, si hubiese sabido eso antes, no hubiese tomado esta decisión. Señor, si hubiese sabido que cuando estoy en crisis estás trabajando, no hubiese decidido apartarme de la iglesia. Bendito sea el Señor. Yo le voy a pedir que usted pueda leer Malaquías capítulo 3 y se va a dar cuenta de lo que dice. Versículo 2.
al 4. Fíjese lo que dice allí, es tremendo. Dice, ¿y quién, pregunta, podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Se sienta para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata. Traerán a Jehová ofrenda y justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Dice que Él se sienta para trabajar en nuestras vidas. ¿Cuántos están contentos de saber que, y ahora pueden decir gracias, Señor, por la crisis que estoy viviendo? Amén. A veces el Señor nos mete en una crisis para hacernos despertar, hermano. Estamos tan cómodos a veces. ¿Saben que el ser humano es así? Que cuando encuentra la comodidad se queda tranquilito y no se mueve. Y el Señor dice, le voy a pegar un zamarreo para que reaccione. La palabra dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero hay que despertarse, hay que levantarse, hay que proclamar la grandeza de Dios. Cuando llega la crisis, fíjense, bombas cayendo sobre el lugar, la gente no se movía orando. Parece que el ser humano cuando está en apuros, cuando está asustado, son necesarias las crisis. El Señor permitió que la iglesia y todo el mundo pasara por una pandemia. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba muy cómoda. Porque la iglesia a nivel general estaban predicando un evangelio diferente. Y el Señor dice, yo vengo pronto. Bendito sea el Señor. Las crisis son necesarias, son inevitables. El problema no está en la crisis, el problema es nosotros, cómo resolvemos, qué decisión tomamos. Bueno, yo me siento mal, tomo mi camino, me cansé. ¿Y si probamos con Dios? ¿Y si le da lugar a Dios y tiempo a Dios para que Él actúe? Señor, los tiempos nuestros no son los de Dios, Señor. Muchas veces queremos que el Señor actúe de acuerdo a nuestro pensamiento. Y dice la palabra, todo tiene su tiempo bajo el sol. Tiempo de nacer, y dice los tiempos. Tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de sembrar, tiempo de arrancar. Todo tiene su tiempo. Usted va a ver que las plantas, las estaciones del año se suceden, pero no pasa una estación a otra porque ya está todo ordenado. Las plantas lo saben y así dan sus frutos. En invierno se secan, se resguardan. Dios hizo todo perfecto. Pero a veces nos pasa que nosotros la ansiedad nos gana. Señor, yo quiero que resuelvas esto ahora. Y el Señor dice no. Y saben que hay una nueva doctrina ahora. Le dan órdenes a Dios. Entonces dicen, yo ordeno, yo decreto, yo establezco que mi familia... Los que establecen son los gobernantes, los presidentes, las autoridades. Pero en este caso, nuestro Señor y Salvador es el Señor. Y todo lo que haga es si es su voluntad. Nosotros no le podemos dar órdenes a Dios, porque Él es Dios. Porque estaríamos diciendo, bueno, que esta crisis termine ya. No quiero pasar por crisis. Quiero ser usado, quiero ser un siervo, pero sin crisis. El Señor dice no, porque mi escuela de la fe es a través de la crisis. ¿Cómo vas a saber, cómo te voy a sostener cuando venga la lucha, la dificultad, si no has pasado por una crisis? ¿Cómo vas a saber resolver esta situación? Bendito sea el Señor para siempre. Fíjense lo que dice este versículo que leímos. Habla de soportar el tiempo de su venida. Dice que el platero se sienta para trabajar en el material precioso. Alabado sea su nombre. ¿Qué pasa en el tiempo de crisis? ¿Qué nos ocurre? ¿No podemos a veces dormir? ¿Sabe que estaba leyendo un artículo que dice que el ser humano a cierta edad pasa por una crisis?
Está la crisis de los 40, que al hombre le afecta de una manera, a la mujer de otra. El hombre se ve y se examina si ha logrado sus objetivos. Y usted va a ver que hay gente que empieza a querer volver a ser como los adolescentes. Están en crisis. Empiezan a querer hacer cosas que antes no pudieron hacer y empiezan a querer vivir como un adolescente. Cambian su ropa, empiezan a salir, empiezan a hacer cosas, empiezan a buscar aventuras. ¿Por qué? Porque están en una crisis. Porque no saben que su tiempo es ese, pero ellos dicen, ¿y yo qué hago ahora? No logré lo que quería, miran para atrás. Dice la gente, voy a evaluar mi vida. Voy a pensar a ver qué he logrado. Y muchos entran en una profunda depresión porque dicen, tengo tantos años, no logré nada. Entonces, como se dan cuenta de muchas cosas, dice, bueno, yo voy a empezar a hacer cosas porque ya no puedo seguir así. Voy a cambiar de amigos, voy a tener otros amigos. ¿Y qué nos enseña la palabra? Cuando estés en una crisis, cuando estés en un problema, no salgas corriendo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estés en crisis, no salgas a hacer locuras. Un hombre y una mujer que entran en crisis pueden terminar muy mal. Usted ve las noticias hoy. Se llenan las noticias en nuestro país y en el mundo que un hombre mata a una mujer, que se destruye por una crisis. Yo no sé si ustedes habrán visto en estos últimos días una mujer que había desaparecido. Ayer apareció. 17 días, no sé cuántos días desaparecida, nadie se puede explicar cómo una mamá dejó 3 hijos. Pero ¿quién está en su cabeza? ¿Quién está en su corazón? Dice, hay problemas, hay deuda. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como con la espada de la pared? ¿Qué hago? Que no puedes dormir, que tienes que tomar una decisión. ¿Sabes que esa decisión es definitiva? Y muchas veces, ¿qué se hace? Para no enfrentar el problema se lo guarda, como se dice, abajo de la alfombra. Y de eso no se habla, como si de esa manera se soluciona. Problemas matrimoniales, lo guardamos, no hablamos. Total, el tiempo no borra nada. ¿No? Esas cosas hay que hablarlas y esperar en Dios. Fíjense lo que dice la palabra. El Salmo 40, versículo 1 y 2. Pacientemente, esperé en quién. Y dice, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. En tiempos de crisis, tienes que ser paciente. En tiempos de crisis tienes que ser paciente. Después no podrás decir, ay, no sé qué hacer porque Dios te habló en esta noche. Cuando estés en un momento de crisis, sé paciente. Y espera, no esperes en el hombre, no esperes en la mujer, espera en Jehová, Dios de los ejércitos. Fíjese lo que dice. ¿Qué más nos cuesta cuando estamos en crisis? Tener paciencia. La ansiedad nos mata. Ay, no puedo aguantar, no aguanto, tengo que hacer algo. El Señor dice, espera. Me está enseñando a mí, espera. ¿Sabe para qué son las crisis? ¿Alguien sabe para qué son las crisis? Para ser pacientes. Usted después de la crisis va a decir, y los hermanos ya hay tanta paciencia que tienen, porque tuviste que pasar muchas crisis. ¿Cómo cree usted que se logra la paciencia? No es que nosotros decimos, ay, que la paciencia se me meta por la cabeza, no. ¿Sabe cuántas veces tendrá que fallar? Viene una crisis y usted reacciona de acuerdo a su temperamento. El Señor dice, no, te voy a meter en otra crisis. Porque no aprobaste la materia. ¿Y cuál es el problema? De vivir de crisis en crisis. Qué lindo cuando el Señor dice, ahora sí estás aprendiendo. Ahora sí no tiras los platos por la ventana. Ahora sí. Ahora sí estás aprendiendo a escuchar al otro. Ahora sí estás aprendiendo a comprender al otro, que el otro es pecador como eres tú. Estás aprendiendo a amarlo al otro como es, no a la manera tuya.
¿Cuál es el problema con nosotros? Que damos un amor condicional. Yo te amo si haces esto. Y el Señor nos ama incondicionalmente. Nos ama como somos, con todos nuestros defectos. Bendito sea el Señor. En las crisis aprendemos que las cosas no van a cambiar porque pongas una cara mala. Le voy a poner a la crisis, le voy a poner una cara de enojo. No va a cambiar nada. En la crisis no va a cambiar porque grites y te golpees y tires piña y le pegues a la pared. Veo que la gente hace eso. Empieza, no va a cambiar nada. La crisis no va a cambiar por más berrinche que hagas. Porque el Señor quiere que seas paciente. Todavía no. Si hace berrinche, espera. ¿Qué pasa cuando un niño, cuando son pequeños, muchas veces nos quieren manipular? Y dice, quiero esto, y le decimos que no, y empieza y se tira al piso, y bendito sea el Señor. No voy a contar nada porque después me dicen, vos papá siempre sabes que no. Porque hay uno acá que quiso hacer un berrinche. Pero ¿qué pasa, hermano? Yo cuando los nenes quieren algo, uno le dice que no, y delante de gente saben, y empiezan a gritar. Y le decimos, no, quiero eso. Y nos da bronca. ¿Qué pasará el Señor cuando nosotros estamos en crisis y hacemos eso? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué mis hijos? Y el Señor dice, yo quiero que seas paciente. Ay, a mí no me gusta. Y bueno, vas a vivir en crisis. Porque para el que cree, todo es posible. Tienes que creer en Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea su nombre. ¿Para qué usa la crisis el Señor? ¿Sabe para qué la usa? Para doblegar la dureza de nuestro corazón. ¿Sos duro? A mí me dijo así, ¿sos duro? Ahora vas a ver la crisis que te espera. A ver si no te vas a quebrar. Y parece que falta un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Dice, como afinador, como a plata. Así te metí. Ah, pero mirá que yo soy duro, a mí nada me quiebra, ¿sí? El Señor te escucha. Te va a meter en una crisis tan profunda. ¿Sabes qué? ¿Hasta cuándo va a ser la crisis? Hasta cuando le diga, el Señor te va a llamar. No, Señor, no tengo tiempo para ti. Te estoy llamando. 3 veces te llamé. No, Señor, todavía no. Tengo mis planes, mis proyectos. Tengo que hacer muchas cosas, mi trabajo. Y más fuerte la crisis. ¿Sabe cuándo se termina la crisis? Cuando usted le dice, Señor, hágase tu voluntad. Ya no lucho más con usted, Señor. Porque me doy cuenta que pierdo. Tampoco somos tontos. Nadie que ha luchado contra Dios ha podido ganar. Tiene que saberlo. No luche con Dios. Cuando Dios te llama a algo, es más vale decirle amén, Señor. A veces nos va a costar y nos va a decir, bueno, no entendemos, pero el Señor dice, te voy a quebrar. Te voy a quebrar. Llegará el momento, Señor, haga su voluntad. Pero yo quiero remarcar algo. Fíjese los versículos que leímos. Pacientemente esperé en Jehová. ¿Y qué dice? Se inclinó a mí. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Pero dice, yo quiero que usted preste atención a esto. Esta palabra que yo noté. Dice, me hizo sacar, puso mis pies, enderezó mis pasos. No está diciendo, yo salí. No está diciendo eso. No está diciendo, yo puse mis pasos. No está diciendo, yo enderecé mis pasos. Está hablando que intervino otro. Y el que intervino es el amigo fiel que nosotros tenemos. Un hombre dice, yo estaba como en un pozo, dice el salmista, todo oscuro, una sola entrada, y escuchaba ruido, pasaba la gente, pero hubo uno que tuvo compasión de mí. Y le dice, él se encargó, porque dice, me hizo sacar, puso mis pies, enderezó mis pasos. ¿Qué significa? Que cuando usted espera pacientemente, el que pelea por usted es el Señor. Pero hay una condición: no haga berrinche, no se enoje con Dios, espere pacientemente.
pacientemente. Señor, sea sincero con el Señor. Señor, usted sabe que la ansiedad me mata. Señor, usted sabe que el desprecio que me están haciendo me mata. Señor, usted sabe que a veces me da ganas de que mi carácter... El Señor dice, yo sé todo eso, hijo, pero espera, espera, espera. Cuando yo te levante no habrá quien te tire. Cuando yo te saque del pozo, no, dice, porque te puse tus pies sobre peña. A veces venimos con nuestras historias. Nos hemos sentido así, despreciados, abandonados. Y quisiéramos hacer cosas por nuestra propia voluntad. Nos han herido muchas veces. Han levantado palabras de juicio. Pero el Señor dice, sé paciente. Sé paciente, yo me encargo. Pero si usted no es paciente, no está esperando la intervención de Dios. Si usted no es paciente, un matrimonio que no es paciente resuelve conforme su entendimiento. Un matrimonio que no es paciente resuelve conforme sus pensamientos o sus intereses. Un jovencito que está de novio con una chica cristiana y no es paciente, no espera en el Señor que llegue el momento de casamiento, resuelve según sus instintos. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a fracasar? Porque el Señor dice, la condición para que yo te saque de ese lugar, para que salgas del pozo de desesperación, es que seas paciente. ¿Cuántos dicen, yo quiero ser paciente? Todo lo que usted no puede hacer, lo va a hacer el Señor. Años luchando, orando. Hermano, yo lo he dicho un montón de veces. Estuvimos muchos años en nuestra casa, éramos 4, nos sumábamos. Llegó el momento, el Señor se encarga. ¿De qué sirve que usted vaya a su causa? No, el Señor es el que se encarga. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen el Señor me va a sacar de la crisis? El Señor me saca de victoria. No es con mis fuerzas. Alabado sea el Señor para siempre. Alabado sea su nombre. ¿Qué tenemos que hacer en la crisis? ¿Vio esa pregunta? Yo siempre me hago preguntas, ¿qué hago? Porque la palabra responde. Fíjese el versículo 3 y 5. ¿Para qué, Señor, son las crisis? Salmo 40, versículos 3 y 5. Ahí dice algo tremendo. Dice, puso luego en mi boca, ¿luego de qué? Luego de que salió. Cántico viejo. Cántico ¿cómo? Nuevo. ¿Sabe qué significa eso? No es algo que está escrito. Es la presencia de Dios fluyendo. En muchos lugares ya esto no se le ha entendido. Yo muchas veces, hace años le dije una vez al hermano Luis, porque mucha gente no lo ha entendido esto. Muchas veces cuando se está ministrando, el Señor pone un cántico nuevo. Un cántico que no está escrito. Un cántico que no está en un himnario, en una hoja. El Espíritu Santo ministrando. ¿Saben qué es eso? Es gozo, es alegría. Y salen palabras que nosotros tal vez no pudiéramos poner. Porque es el Señor fluyendo. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo no anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Qué hacer en los momentos de crisis? Hermano, usted tiene que confiar. Si hoy está pasando por crisis, usted tiene que confiar que el Señor le permitió pasar por esta crisis. ¿Sabe para qué? Para que haya un cántico nuevo. Para que haya un fluir nuevo. Al Señor, las estructuras, eso, tenés que hacer esto. No, el Señor quiere esa frescura. A ver qué capacidad tenemos de agradecerle. Señor, decir un gloria a Dios, un aleluya. Nos hemos acostumbrado a que nos digan la fórmula, ¿quién vive? Cristo. No, hermano. Para alabar a Dios, fíjese
lo que dice, un cántico nuevo. La gente que conoce a Dios alaba desde el corazón. No le tiene que decir a usted para tener una respuesta. Usted alaba por lo que Dios ha hecho. Usted alaba porque Dios lo sacó del pozo cenagoso. A mí nadie me tiene que venir a decir si Cristo vive cuando sé que Cristo vive. Sé que Dios es grande. ¿Quién te sacó? ¿Podrá un hombre decirte, tienes que hacer esto cuando hay un corazón agradecido? Cuando hay palabras de agradecimiento, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Dice el salmista, no podré enumerar. ¿Para qué son las crisis? Para que tu boca se llene con cánticos nuevos, con fluir de Dios. No te enojes con el Señor. Aprovecha la crisis que estás pasando. Y en esta noche puedes decir, Señor, yo quiero ser ese que levante mi voz, ese que nadie me tenga que estar diciendo, levante las manos, adore. Porque los verdaderos adoradores dicen que alaban, adoran en espíritu y en verdad. Es gente sincera, es gente que no usa máscara. Bendito sea el Señor. Lo falso se esconde tras una máscara y aprende. El problema es cuando esa máscara se cae. Los verdaderos adoradores dicen son en espíritu. A Dios se lo adora en espíritu, no en la carne. Y dice el salmista, fíjense, si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser contados, enumerados. ¿Cuántas maravillas ha hecho el Señor en tu vida? Yo, hermano, me pongo tendría que anotar todas las cosas. Primero me dio la salvación, me sacó de un pozo depresivo, me dio una familia, me dio hijos, me dio un llamado. Y a usted también, hermano. ¿Qué está haciendo con el llamado que Dios le dio? El Señor le está llamando en este último tiempo. Cuando nosotros entendemos todo esto, podemos decirle, como dijo Jesucristo, ¿dónde está, oh muerte, tu hijo? Con la muerte no se termina, con la muerte empieza. Porque nos vamos a la eternidad con Cristo. Ay, la gente está asustada. Si Cristo viene, yo estoy listo. ¿Cuántos dicen yo estoy listo? Si Él es Señor. Bendito sea el Señor, pero mientras estemos acá, vamos a darle pelea al diablo. Ninguna crisis puede derrotar a aquel que Dios derrotó. ¿Sabe qué? Hay gente que entiende mal, dice, el Señor me abandonó. No, el Señor te metió en la escuela de la fe. ¿Quieres ser pastor? ¿Quieres ser evangelista? ¿Quieres ser un misionero? El Señor dice, yo escuché que hay gente que levantó la mano, venga para acá. Y empezarás a pasar por el fuego. Vas a vivir soledad, vas a vivir abandono, vas a vivir que te van a traicionar, pero el Señor nunca. Entonces podrás hablar de un Dios verdadero. Entonces podrás decir como Job, yo sé que el Redentor vive. Y yo sé que del polvo donde estoy me va a poner en un buen lugar. ¿Qué importa lo que digan los demás? ¿Qué vas a hacer en medio de la crisis ahora? Ahora que Dios te dijo qué hacer. En medio de la crisis nadie abandona, hermano. En medio de la crisis se aprende. ¿Te pone contento que Dios te haya elegido para capacitarte? ¿Para hacerte crecer? Esta crisis que está pasando es para que crezcas. Es para que cuando clames, cuando le ordenes a los demonios van a salir huyendo. Porque van a decir, el Santo de Israel está con esto. ¿Sabe que el diablo sabe? Conoce cuando la presencia de Dios está. Por eso, hermanos, preparémonos. Esta crisis, o las crisis que vienen, nos tienen que levantar cada vez más alto. Y vamos a decir como Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, aunque lo labrado no dé mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de los corrales, aunque las vacas no estén más en esos lugares, dice con todo. ¿Saben qué habla Habacuc cuando habla de esto? Habla de la economía. Hermano, prepárese porque viene un sacudón grande en la economía. Los hijos de Dios tienen que estar preparados. Usted no es alguien que no lo sabe. Sorprendido estaban muchos, dicen, ¿cómo puede ser? Nadie pensaba que este hombre Putin iba a atacar. Nadie de ellos, nosotros sabemos. La palabra dice que en los últimos tiempos el reino del norte, que es Rusia, se levantará. Para los analistas eso es imposible.
nosotros conocemos, pequeñitos, ignorantes. Hermano, preparémonos para la crisis que viene. ¿Cuántos se preparan? Llevemos el mensaje a otro, porque viene una crisis muy fuerte sobre la tierra. Nosotros, si estamos fortalecidos en el Señor, vamos a decir como Habacuc. ¿Saben? La oración de Habacuc es considerada el himno de la fe. Aunque la higuera no florezca, aunque las viñas no den fruto, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque sean quitadas las ovejas, dice, con todo eso yo me alegraré y me gozaré en el Dios de quién, de mi salvación. ¿Por qué nos gozamos? No por lo material, sino porque somos salvos. Dice, es el que me hace andar en las alturas. Usted puede tener una crisis económica, pero lo que tiene acá nadie lo puede tocar. ¿Vio ese corito que dice que lo que Dios le dio, nadie se lo puede quitar? El diablo no se lo puede quitar. El diablo intenta traerte miedo, depresión, tristeza, que abandones, que tomes decisiones. ¿Sabe por qué? Porque sabe que cuando un hijo de Dios, una hija de Dios se decide a tomar una decisión, decirle, hágase tu voluntad, está el problema. Señor, que en mi familia se haga tu voluntad. ¿Sabe cómo sale el diablo, no? Acá ya no hay lugar para mí. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Tal vez haya alguien que esté pasando por crisis. Es el momento de poder clamar. Puede ser una crisis económica, de decisiones. ¿Y qué si el Señor te está llamando en la juventud y te dice, yo quiero todo de ti? Señor, tengo mis proyectos, mis sueños. Dice que Él llamaba a diferentes tipos de personas y decía, deja que vaya a enterrar a mi padre, deja que... y diferentes cosas. El Señor dijo, el que ama más a su padre que a mí no es digno. Yo sé que no es fácil, hermano, pero el Señor está llamando a su iglesia a tomar decisiones. Si estás pasando por una crisis, si esa crisis es económica, emocional, sentimental, crisis matrimonial, no es necesario que me lo digas a mí. Sí al Señor, porque Él te va a sacar. Sé paciente. Fuiste paciente hasta este momento porque Él te trajo. Tal vez en esta noche el Señor te levante. Tal vez en esta noche el Señor te saque de ese pozo cenagoso. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. El altar está abierto. Quien quiera pasar, lo puede hacer. Nadie te va a preguntar nada, hermano. Simplemente, solo cree. La iglesia acompaña a orar. Padre eterno, delante de su presencia estamos. El salmista dijo, estoy rodeado. Llegaba a comparar que eran tantos los problemas que tenía como los cabellos de su cabeza. Señor, tú sabes que muchas veces hemos pasado por ríos torrentosos, por fuego, Señor, que nos han quemado y nos dolió. Era necesario que nuestra voluntad fuera quebrada. Muchas veces, Señor, pasamos por situaciones de tristeza, de traición, de amargura. Señor, pero no se compara a lo que tú pasaste. Tú dijiste, si a mí me lo hicieron, sabemos que nosotros también. Te damos gracias porque nos hayas elegido. Gracias porque las crisis nos han hecho crecer. Gracias porque a través de la crisis hoy tenemos más paciencia. Gracias porque aprendimos, Señor, a controlar y a dejar que tu Espíritu Santo, Señor, traiga el dominio propio sobre nosotros. Gracias porque aprendimos a amar al otro, entendiendo también que nosotros somos pecadores. Gracias porque la crisis más profunda nos hicieron avanzar, Señor. Hoy yo te pido, Señor, si en medio nuestro hay hermanos, hermanas que están atravesando crisis, que esta palabra, Señor, haya llegado en un buen tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es recurrir a ti, Señor. Que nadie, Señor, te deje para lo último.
Que en esta noche, Señor, podamos entender que tú estás esperándonos. Que podamos entender que esos hornos de aflicción son necesarios para poder el día de mañana ser tus siervos. Nadie que quiera ser un siervo podrá evitar los hornos de aflicción. Señor, bendito Dios, tú nos afinas como plata. Tantos días, noches tristes, Señor. Solo tú fuiste testigo de esos momentos, Señor, de tristezas. Muchas veces ni la familia, en la almohada simplemente, pensando qué será el mañana, qué irá a pasar. Señor, hoy traes una palabra poderosa para que nadie se mueva. Hermano, hermana que estás en crisis, no tomes decisiones a las apuradas. Toma las armas que Dios te ha dado. Toma el escudo de la fe y ponlo bien alto. Ponte el yelmo de la salvación en tu cabeza. Recuerda que eres salvo. Que nadie dio la vida por ti, solamente Jesucristo. Ponte sobre tu cuerpo la coraza del Espíritu. Toma la espada. Y ese escudo apagará los dardos de fuego que el enemigo levanta. El enemigo ha venido a matar, hurtar y destruir. Quiere destruir la familia, los matrimonios. Quiere ver los hijos, tus hijos, mis hijos destruidos. Nehemías dijo en un momento para que el pueblo reflexionara: si no lo hacen por Dios, háganlo por sus hijos. Peleen. Levanten la muralla que viene el enemigo. Esa muralla son oraciones, es consagración, es decirle al diablo: acá no vas a entrar. Es decirle al diablo: tus días están terminados en mi hogar, porque yo tengo un Cristo poderoso. Dios nunca me va a dejar solo. Dios me sostendrá en los momentos más tristes. Yo sé que mi Redentor me va a levantar. Pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó hacia mí. Él pelea tu causa. No es con tus fuerzas. Entiende que estamos en los últimos tiempos. Y el diablo quiere llevarse a muchos. Pero hoy en la noche, luego que el Señor te levante, luego cuando pasen los años y seas un siervo, una sierva de Dios, habrá cántico nuevo. Y podrás llenar tu boca de alabanza y dirás a las naciones, y las naciones temerán. Porque dirán: si Dios pudo levantar a este hombre, a esta mujer, es un Dios grande. Dice la palabra: las naciones temerán. En esta noche, hoy en la noche, para que atravieses esa crisis, para que me diga: Señor, ya no quiero luchar más, ya no hay más tiempo, hermanos. En cualquier momento suena la trompeta. Has buscado aquí y allá. Andará a pasar, y ahora dice el Señor: yo estoy llamando a aquellos. Muchos me han dicho mañana. Todavía no. Llega el momento donde las puertas se cierran y ya no habrá más lugar. Cantará vacía, correrán de aquí para allá, dice el Señor. Pero ustedes son mi pueblo. Yo a ustedes les revelo, dice el Señor, lo que otros, los sabios, no saben. Prepárense, oren, ayunen, digan la batalla. ¿Quién los podrá separar de mi amor? El peligro que sufran, el hambre, la desnudez, persecución. Algo puede separarlos. Ninguna cosa creada. Ningún hombre te puede separar de Cristo.
Si amas a Cristo, Cristo es primero. Ninguna mujer te puede separar. Como Cristo no hay. El amor que Dios te ha dado no te lo va a dar ninguna persona. Él es fiel, Él es bondadoso, Él nos ha perdonado. Arregla tu cuenta con Dios. Hay gente en este lugar que ha sentido la presencia y hoy se siente como alejada. Dice el Señor, vengan a mí. Llénense. Dense en calabacía ese aceite. El vino calabacía, vino nuevo, ay calabacía. El vino nuevo, la presencia. Hay cánticos que se tienen que escuchar. Gente que tiene que salir de la crisis. ¿Por qué llevas tu mochila tan llena de piedras, de problemas? Cuando hay un Dios de poder, deja tus cargas en la ama santa. Hoy en la noche, el Dios de las oportunidades está aquí. Yo no me voy, dice el Señor. Tú eres mío. Tú eres mío. No hay reproches. Hay vestido nuevo. Hay fiesta. Hay gozo. Hay cántico nuevo. Y te la Masaya. Las maravillas, cuéntale a otro de dónde Dios te sacó. Dile a otro que cuando estabas depresivo, que cuando estabas a punto de tomar la decisión de quitarte la vida, Dios fue fiel. Cuando no veías una salida, cuando no había nada en la mesa, Dios proveyó. ¿Te acuerdas de esos momentos entre tú y yo, dice el Señor? No abrías tu boca, nadie te contaba. Yo estaba así contigo llorando, levantando tus brazos, porque ya no quería seguir. Levántate en esta noche. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca y dale un cántico nuevo al Señor. Es el tiempo, dice el Señor. Es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo. Es el tiempo que mi iglesia me adore. Es el tiempo que mi iglesia, eso que dice la pasada. Sí, la pasada. Ay, carabaquía. Oh, hay gozo. Las aguas en un tiempo las están bajando. Cántico nuevo. Yo lleno tus labios, mis maravillas cantarán. Gloria, gloria, gloria. Alabado sea el Señor. Hoy ven hasta aquí. Bendito sea su nombre. Llénate de mí. Los hermanos de mi iglesia, te orando. No te sientas lejos. Llénate de mí. Hay que pedir la presencia. Que te fluya. Dice el Señor. Levanta tus manos, adora. Déjate bajar.
Gloria al Señor. Hermosa su palabra, tan hermosa su presencia. Santo eres Jesús. Voy a pedir a la pastora si puede estar haciendo una oración. Bendito tu nombre, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Alabado seas. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú hablaste a nuestras vidas. Porque no hay crisis, Señor, que tú no nos puedas ayudar, Señor. Gracias porque en las horas más oscuras, más tenebrosas, Señor, tú estabas ahí, Señor. Cuando corríamos, Señor, y no sabíamos para dónde ir, tú estabas ahí, Señor. Gracias, Señor, porque todo el tiempo y en toda hora, Señor, tú estuviste ahí, Señor. Gracias, Señor, por el consuelo, por el amor, la misericordia que has tenido en nuestra vida, Señor. Padre, hoy nos vamos, Señor, sabiendo que nos vamos en victoria, Señor, y nos vamos contigo, Señor. Hemos podido sentir, Señor, tu abrazo, Señor, tu consuelo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, por nuestra vida, Señor. Sigue fortaleciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, ayudándoles, Señor. Te pido que tú los bendigas, los guardes, los cuides, Señor, como lo has hecho hasta ahora, Señor. Padre, y sigue trabajando, Señor, porque a través de las crisis, Señor, aunque son duras, Señor, y son feas, y son difíciles de pasar, Señor, pero crecemos, Señor, y todo es para la gloria tuya, Señor. Gracias, Señor, por habernos sostenido, Señor, por haber podido, Señor, estar hoy en tu casa, Señor, una vez más, Señor. Gracias por todo, Señor. La honra y la gloria sean para ti en este día, Señor. Un día más, Señor, para la gloria tuya, Señor, que nos has regalado, Señor. No sabemos, Señor, que nos depare el día de mañana, Señor, pero sí sabemos, Señor, que tú nos vas a acompañar.